Shalom, mis queridos y amados hermanos. Estamos juntos para iniciar el culto de oración especial por el año nuevo. Hoy también el Señor nos va a dar su mensaje. El Señor nos va a oír nuestra oración. El Señor nos va a bendecir. Por eso vamos a iniciar con una oración. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por convocarnos, Señor. Gracias por este nuevo tiempo, por este año nuevo, lleno de esperanza, Señor, porque sabemos que tú nos estarás guiando. Señor, por eso estamos teniendo estos cultos muy especiales de oración por el año nuevo y que queremos tener una comunión especial también contigo, donde podamos recibir tu visión, donde podamos recibir tu fe, para que nosotros seamos más obedientes, más realizadores de las tareas, de las misiones, de los ministerios que tú tienes para nosotros. Y así, Señor, para que tú seas glorificado, nosotros estar llenos de gozo de ti, Señor. Sin embargo, Señor, también hay hermanos que están pasando mal por diferentes motivos, Señor, por dificultades, problemas, enfermedades, debilidades. Tú sabes, Señor. Pedimos también hoy que tú estés consolando y sanando y recuperando, para que toda la congregación podamos servirte como tu reino que somos. El reino que se hizo perfecto allá en los cielos, sea aquí en la tierra a través de nosotros. Sabemos que tú así lo harás y por eso te decimos muchas gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza.
Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, Hechos capítulo 16, versículo 5. Hechos capítulo 16, versículo 5. Leemos juntos. Así que la iglesia eran confirmadas en la fe, aumentaban en números cada día. Amén. Mis queridos hermanos, este versículo que acabamos de leer está hablando del crecimiento de las iglesias. Dice que las iglesias, con la afirmación de fe, los números aumentaban cada vez más. Entonces, preguntamos, ¿qué es la iglesia? Tenemos varios conceptos de la iglesia. Sin embargo, de repente, cuando queremos decir en forma contundente, una afirmación contundente de la naturaleza misma de la iglesia, a veces no sabemos qué decir. En Hechos capítulo 2, versículo 47, que antecede el texto de hoy, dice así: alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Está diciendo que los creyentes de Jesús, juntando para adorar a Dios, y esto causaba, hoy dice favor, y esto en la versión original de griego dice charis, que significa gracia, causaba favor, causaba buena impresión, una admiración en sus corazones de la gente, y por eso el Señor hacía que más gente sean salvas. La gente que admiraba la vida de las gente que congregaban en el lugar para adorar al Señor, y ellos venían para ser salvos, para integrar al grupo de los creyentes. Y esta comunidad de creyentes es la iglesia. Jesús, como nuestro Señor y Salvador, murió para nuestra expiación de pecado y resucitó y ascendió al cielo. Y luego, conforme a su promesa, vino el Espíritu Santo plenamente a nosotros. Muy especialmente a los que estaban orando en la casa de Juan Marcos en Jerusalén. Entonces los temerosos discípulos escondidos, ahora con este poder del Espíritu Santo, pudieron salir valientemente a la calle y comenzaron a predicar sobre Jesús y de su evangelio. Y en consecuencia muchas gentes se arrepintieron de sus pecados y creyeron y aceptaron a Jesús como su Cristo. Y así comenzaron a aumentar los números de los creyentes y se integraron a una comunidad cuya cabeza era siempre Jesús, y juntos adoraban a Dios. Y esto causó, como acabamos de ver, favor o la gracia a las gentes. Y así cada vez más y más gente creían a Jesús e iban integrando esa comunidad de los creyentes. Y esa era la comunidad de la iglesia de Jerusalén. Pero este fenómeno no solamente ocurrió en Jerusalén, porque Hechos capítulo 9, versículo 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el templo del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así es, mis queridos hermanos, donde era predicado el Evangelio de Cristo, donde el Espíritu Santo acompañaba, sea toda Judea, Galilea, Samaria, inclusive Galacia, Asia Menor, hasta Europa, las iglesias del Señor eran edificadas por el poder del Espíritu Santo. Además, la iglesia del Señor no solamente era levantada a través de los que predicaban los apóstoles, no a través solamente de los apóstoles. En Romanos 16, versículos 3 al 5 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, y a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, a Epeneto, amado mío,
que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí menciona apóstol Pablo a Priscila y Aquila. Ellos no eran apóstoles, no eran ministros, no eran llamados para ser ministros de la palabra. Sin embargo, en su casa fue edificada la iglesia del Señor. Y también muchas iglesias de los gentiles que no conocían la tradición de la escritura de Dios, también en esos lugares eran levantadas las iglesias de Cristo. De esta manera, mis queridos hermanos, hasta hoy en día, siglo XXI, las iglesias del Señor son edificadas y crecidas por el Evangelio de Cristo y con el poder del Espíritu Santo. Por tanto, mis queridos hermanos, la naturaleza de la iglesia no es el edificio, ni es una organización, ni el conjunto de personas, sino que tiene que haber Jesucristo como cabeza y la comunidad que cree en Él, que obedece, que adora a Él y causa gracia de Dios a las gentes. Tampoco es levantada a través de alguien especial. Dios puede usar a alguien, pero a ese alguien no por su mérito o por su poder o por su capacidad se levanta una iglesia. Dios hace su iglesia. Jesucristo es la cabeza y la comunidad que está con Él. Esa comunidad es la iglesia del Señor. Entonces nosotros podemos también entender como el reinado de Dios, encabezamiento de Jesucristo, con su pueblo y con su comunidad que vive la vida de adoración y en obedecimiento a Dios y a su palabra. Por eso la comunidad siempre causa favor o la gracia o la impresión, esa vibración del corazón a la gente y que atrae a esa gente para que se integren a la misma comunión. Por eso, mis queridos, podemos decir que la iglesia, la naturaleza de la iglesia es el reino de Dios. Además, es el testigo y testimonio del mismo, es decir, el reino de Dios. Hay un versículo que nos hace entender mejor esta naturaleza de la iglesia. Hechos capítulo 7, versículo 38, dice así: Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos. Aquí dice la congregación en el desierto. La congregación en el desierto, cuando vemos en la versión original en griego, es te ecclesia en te eremo. Significa la iglesia en el desierto. Aunque nuestra Biblia Reina Valera 60 traduce la congregación en el desierto, realmente podría ser la iglesia en el desierto, pero finalmente la congregación y la iglesia tiene el mismo significado. Con esto, mis queridos hermanos, podemos entender que la iglesia no es una institución exclusivamente del Nuevo Testamento, porque aquí en este versículo habla que en la época de Éxodos, en la época del Antiguo Testamento, también ya hubo la iglesia de Dios. Y podemos preguntar entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento no aparece la palabra de iglesia? Mis queridos hermanos, no es así. Aparece en muchos lugares la iglesia. Solamente que no está traducida como iglesia, sino en otra palabra. Asamblea, comunión, reunión, etcétera, etcétera. El Antiguo Testamento sabemos que está escrito en hebreo. Por ejemplo, en un versículo de Deuteronomio 9, versículo 10, la parte donde termina, dice: y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, en el medio de fuego, el día de la asamblea. El día de la asamblea. En la versión hebrea es Yom Kahal, que significa reunión ante de Dios. El día de la reunión ante Dios. Cuando el pueblo de Israel
estando en el desierto, cuando debía reunirse, entonces eran llamados por las trompetas. Y cada reunión para el motivo tenía sonidos especiales, distintos toques. Y para la reunión o la asamblea ante Dios, el toque de trompeta era especial. Y el pueblo lo llamaba a ese toque de trompeta Kahal. Por eso Yom Kahal era el día de asamblea o reunión ante Dios para adorarle. Para tenerlos en cuenta, esta palabra Kahal no solamente está en los Pentateucos, sino también en Jeremías, Esdras, Nehemías y muchos otros, Ezequiel. Y así pasaron muchos tiempos y Israel sabemos que luego fue destruido y conquistado por Babilonia y muchos de su pueblo fueron llevados a Babilonia y ahí pasan muchos tiempos y muchas generaciones. Después de más o menos 280 años después, es decir, 300 años antes de Cristo, mucha gente, muchos de los judíos, imagínense 280 años, los judíos comenzaron a olvidar, comenzaron a no aprender su idioma materna que es hebreo. Usaban más el idioma que se usaba en aquel lugar. En principio era el babilonio, luego persa. Y llega una época donde el mundo todo usaba el griego. Por eso cuando el rabino leía, explicaba la escritura en hebreo, muy poco podían entender, o casi nadie. Entonces decidieron traducir la escritura por primera vez en griego. Y esa traducción del Antiguo Testamento, la escritura de la Biblia, se llama la versión de Septuaginta. Se tradujeron en griego. Y ahí cuando tradujeron el Antiguo Testamento al griego, esta palabra kahal, que significa la asamblea, lo tradujeron con el mismo significado en griego, eclesia. Y cuando el tiempo pasó, y ya en la época del Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, al referirse a la comunidad de los cristianos, usaron la palabra eclesia, es decir, la misma palabra de kahal. Y no solo eso, sino también nuestro Señor Jesucristo, Él mismo también usa la palabra eclesia. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi eclesia, dice en la versión original. Iglesia. Y la puerta de Hades no prevalecerá contra ella. En Mateo 18, 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Nuevo Testamento dice en griego, aquí como dijo Jesucristo, eclesia por la iglesia. Y fue traducido en nuestro español, iglesia. Por tanto, mis queridos hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla de la iglesia. Antes de venir el Señor Jesucristo, la iglesia era el pueblo de Israel que se reunía ante Dios. Y después de la venida de nuestro Señor Jesús es la comunidad de sus creyentes. Creyente bajo su encabezamiento, adorándole, causando la gracia a la gente. Por eso, mis queridos hermanos, la naturaleza de la iglesia es Dios y su pueblo en comunión. Es el Señor Jesucristo con su comunidad de sus santos, salvos por su gracia. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Que la iglesia es el reino de Dios, donde Dios tiene que ser el rey absoluto, indiscutible. No como dictador, no como egoísta, sino que como Dios de amor, convencido por la fe que la voluntad de Él es lo mejor para nosotros. Y en el término del Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús es la cabeza y los creyentes, sus creyentes, somos los miembros de Él. Es decir, siempre estamos hablando del reino de Dios. De esta manera la iglesia del Señor es el reino de Dios, mis queridos hermanos. Y además
es una institución que testifica y prueba el reino de Dios al mundo. Por eso la gente debe admirarnos, deben venir a nosotros para creer también a Jesús como su Cristo y para integrarse a la misma. Ahora la pregunta, mis queridos hermanos, ¿qué reunión, qué comunidad somos nosotros? Tenemos el nombre de la iglesia, Iglesia Janín en nuestro caso. Y también tenemos organizaciones, tenemos la infraestructura para adorarle a Él, tenemos los cultos. Por eso realmente somos la comunidad de Dios. Somos la comunidad de nuestro Señor Jesucristo. Realmente Jesús es nuestra cabeza y nosotros sus miembros. ¿Somos realmente el reino de Dios aquí en la tierra? ¿O solamente somos un grupo que estamos juntos, pero nunca podemos ser el reino de Dios? Mis queridos hermanos, ¿cuál es el problema de hoy de las iglesias modernas? Hay organización, hay edificio, hay todo lo que más o menos aparenta ser la iglesia, pero realmente el reino de Dios y además reino de Dios que testifica y testimonia para causar favores, para causar gracia a la gente, para que la gente esté admirada por nosotros y quieran integrarse con nosotros. Esa es la iglesia verdadera, la iglesia del reino de Dios. Es la meta, mis queridos hermanos, de nuestra comunidad, nuestra iglesia para este año 2024. Por eso, mis queridos hermanos, hoy estamos para orar juntos por el año nuevo y por nuestra lema de que seamos iglesia, el reino de Dios. Por eso vamos a orar juntos, mis queridos hermanos, 3 oraciones. Primera oración, que nuestra iglesia sea la que tiene como cabeza a nuestro Señor Jesús y que lo sirvamos todos juntos y así seamos el reino de Dios. Segunda oración, que nuestra iglesia sea una comunidad que adore en verdad a Dios. Tercera, que nuestra iglesia sea que causa el favor y la gracia de Dios a la gente. Oramos juntos estas 3 oraciones y luego individualmente. Y una vez que termine todas las oraciones, vamos a terminar este culto conforme a la guía de nuestro Espíritu Santo. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por hacernos entender y por hacer orar juntos, Señor, en este lugar. Señor, pedimos que nuestra iglesia sea la que tenga como cabeza a ti, Señor Jesús, y que todos sirvamos a ti, Jesús, y así sea, Señor, el reino tuyo, Señor. Y que nuestra iglesia sea también una comunidad que te adore en verdad, que adore en verdad a ti, Dios, y que nuestra iglesia también sea la iglesia que cause el favor y la gracia tuya a la gente y a todas las naciones, a todas las gentes alrededor, Señor. Sabemos que tú así lo harás y decimos muchas gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.